Hola familia Fundar, bienvenidos a este espacio de encuentro. Hace días no nos veíamos, nos estaba acompañando el doctor Andrés Ariza por un tiempo. Trabajamos los pasos de nuevo, ya viéndolos desde otra perspectiva. Espero que hayan comenzado juiciosamente a realizarlos. Miren que es un programa maravilloso, un programa que les permite desarrollar un crecimiento espiritual, personal y familiar. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar. Quienes me ven por primera vez, junto con el doctor Andrés Ariza, coordinamos estas reuniones de familia, estos encuentros psicopedagógicos que tienen el objetivo de brindarles a ustedes como familias la orientación frente al tema de las adicciones y la codependencia. Ya sea que su familiar esté en un proceso dentro de la fundación o no haya querido recibir atención, pero ustedes sí estén buscando información o hayan sido remitidos al servicio por codependencia. Entonces, bienvenidos. Espero que estas charlas que recibimos semana tras semana logren despertar en ustedes el interés de comenzar un proceso personal, los lleve a generar cambios y de esta manera motivar a su familiar que tiene un problema de adicción a buscar ayuda. No podemos estar esperando siempre que nuestro familiar que tiene una adicción sea el que dé el primer paso, porque la mayoría de veces hay negación o minimización de los efectos o consecuencias del consumo. Entonces tenemos que empezar por nosotros, las personas que están alrededor de esta persona, ¿sí? Bien, hoy vamos a trabajar un tema importante. Seguramente muchos de ustedes que nos llevan viendo un buen tiempo ya lo han escuchado, pero sé que hay muchas familias que han ingresado nuevas al proceso y que es importante que sepan definiciones puntuales acerca de, ¿sí? Acerca del tema de las adicciones. ¿Qué es una adicción? ¿Sí? Seguramente todos saben qué es una adicción a partir de lo que han experimentado en su propia familia, en su propia vida, pero lo vamos a ver desde los términos teóricos. Vamos a usar un material de la Organización Mundial de la Salud donde nos hacen la definición de qué es una adicción, y vamos a trabajar una serie de preguntas para definir si realmente hemos desarrollado una adicción o nuestro familiar ha desarrollado una adicción de acuerdo a estas preguntas. La idea es que ustedes vayan reflexionando acerca de lo que vamos hablando y vayan chequeando, ¿no? Marcando si cumple, no cumple, etcétera. Ok, bueno. Entonces la Organización Mundial de la Salud nos dice que ¿qué es una adicción? Si una adicción es una enfermedad. Por eso las EPS están obligadas a cubrir la atención en estos casos. Antes eso no se veía como un vicio, como una maña, como algo, una costumbre, como algo particular de la cultura, pero realmente ya sea el consumo de alcohol o de drogas se convierten con el paso del tiempo, con un uso indebido, en una adicción o una dependencia, lo que se convierte en una enfermedad. El conjunto de esto resulta en una enfermedad que no solamente afecta la parte física del individuo que la tiene, sino además su parte psicológica y su parte social, ¿no? Entonces, es una enfermedad que es física, como les decía, afecta al organismo de las personas, por eso vemos que hay cirrosis, en algunos casos nos han tenido que hospitalizar o hemos tenido que hospitalizar a nuestro familiar porque hay una intoxicación severa, porque ahí empiezan a presentarse lagunas, porque en ocasiones se presentan episodios psicóticos inducidos por sustancias, por consumo de sustancias. Nuestra parte física se ve afectada, ¿sí? Si lo hablamos netamente desde lo que es una sustancia psicoactiva, ¿sí? Es decir, una sustancia que afecta directamente nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central, esas sustancias las contienen el alcohol, el tabaco, las drogas legales y las ilegales, las que conocemos como legales, ilegales, naturales o hechas por mano del hombre, ¿sí? Las que son creadas como la cocaína, como el bazuco, como el perico, como la heroína. Esta es natural, ¿sí? Porque proviene de la amapola.
¿Qué otras? Bueno, los hongos, los ácidos, bueno, etcétera, etcétera. El alcohol, la chicha, el cigarrillo, bueno, etcétera, etcétera. Todas esas son sustancias psicoactivas, por más naturales que quieran ser, por más inofensivas que parezcan, que porque es el brotecito de una matica, que porque es el honguito que salió ahí en el campo, que se ve inofensivo. Toda sustancia que al ingresar al cuerpo humano afecte el cerebro y el sistema nervioso central es una sustancia psicoactiva, ¿sí? Entonces, al entrar en contacto con el cuerpo humano, si afecta tu cerebro y tu sistema nervioso central, pues va a generar unos cambios significativos a nivel cognitivo y a nivel comportamental, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues, obvio que el consumo continuo de esta sustancia pues va a afectar todo nuestro cuerpo, empezando por el funcionamiento, por el adecuado funcionamiento de nuestro cerebro. De ahí en adelante los demás órganos, el hígado, los riñones, el estómago, la garganta, pues todas las vías respiratorias, los pulmones, etcétera, ¿sí? El otro componente de esta enfermedad es que es psicoemocional. Entonces no solamente nos afecta la parte física, los órganos de nuestro cuerpo, sino que además también altera la parte psicoemocional, lo que yo les decía, la parte cognitiva, la manera en la que pensamos, la memoria, la atención, la concentración, ¿sí? Nuestras emociones, cómo nos sentimos. En muchas de estas sustancias eso lo veremos seguramente en otra charla. Cada sustancia tiene una característica específica, ¿sí? Hay unas que son depresoras, como el alcohol, otras que son alucinógenas, como la marihuana, ¿sí? Otras que son, que te llevan al éxtasis, a la euforia, ¿sí? O a ponerte en full energía, como la cocaína, ¿sí? Claro, hay que hacer una aclaración, y es que no a todo el mundo le funciona de la misma manera, pero la generalidad de la droga por eso hay unas clasificaciones, porque la generalidad de acuerdo a los componentes genera un efecto particular en las personas. Sí, quien creyera, el alcohol es un depresor, sí. Ay, pero si cuando tomamos nos ponemos contentos, queremos bailar, ya no nos da pena, sí, pero ¿y qué pasa después? Empezamos a llorar, que es mi mejor amigo, que yo lo quiero mucho, y resultamos como deprimidos, abajo, ¿sí? Ok, muy bien, entonces, afecta la parte psicoemocional. Entonces ese componente es un componente físico y otro psicológico, que mezclados los dos pues resultan convirtiéndose en una bomba de tiempo para las personas que consumen. ¿Por qué? Porque las sustancias psicoactivas son altamente dependientes, o sea, generan alta dependencia, ¿sí? Generan alta dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo con el uso de estas sustancias genera una dependencia de esa sustancia, es decir, cada vez quiere más de esa sustancia o necesita de esa sustancia. El cuerpo lo pide, ¿sí? Biológicamente tu organismo lo pide, y psicológicamente también, porque el consumo de esta sustancia genera en ti algo particular. Por lo general, las adicciones es una enfermedad de las emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando tú consumes una sustancia psicoactiva? Genera un efecto psicológico en ti que hace que tú lo vuelvas a hacer, lo vuelvas a repetir, o porque te da sueño, o porque te desconecta de la realidad, o porque te quita la timidez, o porque te hace olvidar los problemas, o porque te hace sentir en ambiente, ¿sí? Eso pasa al comienzo y durante un buen tiempo. Luego los efectos ya no son positivos, y así ya no sean positivos, como ahí hay una dependencia física, así el efecto ya no sea positivo en mí al consumirlo, emocionalmente lo sigo haciendo porque mi cuerpo me lo pide. Bien, bueno, aquí nos dice, esta es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia la sustancia, actividad o relación. Bueno, aquí la Organización Mundial de la Salud nos amplía el concepto de adicción, no solamente nos centra en lo que es una sustancia psicoactiva, nos está hablando también de una actividad o una relación. Cuando tenemos a una actividad puede ser el juego, ¿sí? Puede ser el internet,
a una relación, esas relaciones afectivas, esa relación de pareja, esa relación que tengo con mi trabajo. Una actividad puede ser también el trabajo, cuando nos volvemos adictos al trabajo, al ejercicio, a cualquier cosa que nos saque de la realidad y que lo empecemos a hacer de forma compulsiva, ¿sí? La enfermedad de la adicción se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, así como la gripa. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo sabemos que tenemos gripa? Porque tenemos unos signos y unos síntomas. No es solamente una cosa que pase, sino un conjunto de características que en su total conforman una enfermedad, como la de la adicción, ¿sí? En este conjunto de signos y síntomas se involucran factores biológicos, la biología, la parte fisiológica, como les decía, son sustancias psicoactivas que generan gran dependencia, es decir, el cuerpo las empieza a necesitar. Ellas trabajan para que la bioquímica del cerebro y del cuerpo humano cambie, ¿sí? El metabolismo cambie, y entonces el cuerpo se adapta, el cerebro, los neurotransmisores y el cerebro se adaptan a estas sustancias y empiezan a necesitarlas, dejan de funcionar como corresponde y funcionan a partir de cuando tú le pones la sustancia. Ellas como que dicen, otra vez estamos reguladas, otra vez estamos bien, otra vez estamos chévere, ya, descansamos. Pero si no las tenemos, el mismo cuerpo empieza a pedirlas, ¿sí? Por eso tiene que haber un componente biológico, un componente genético. ¿Cómo así? Sí, un componente genético. Si en nuestra familia ha habido alguien que ha desarrollado una adicción antes, ya sea de nuestra familia nuclear o de nuestra familia extensa o de otras generaciones, tenemos una alta probabilidad de desarrollar adicción, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que ir revisando. Otros factores, los psicológicos, ¿sí? ¿Cómo así los psicológicos? ¿Sí? Y los sociales. Quizás los sociales corresponden y los vemos con mucha facilidad en nuestra cultura, en nuestro país, en donde tal vez estamos acostumbrados que las celebraciones importantes se festejan a través del trago, ¿sí? Sí, debe haber trago de por medio, que es el bautizo del niño, que nació el niño, que el grado del niño, que la primera comunión del niño y por lo general que el cumpleaños del niño, lo que sea, o del adulto, lo que sea, siempre va a haber de por medio un trago. Culturalmente hay consumo de alcohol, ¿sí? Culturalmente hay consumo de cigarrillo. Y en nuestras modernidades también hay consumo de otras sustancias, ¿sí? Porque entonces ya le hemos involucrado que la marihuana y que otras cositas varias a nuestra cultura. ¿Qué quiere decir cultura? Los aspectos sociales que están a nuestro alrededor, el entorno en donde nos movemos. Si el lugar donde crecimos es un lugar donde hay un alto consumo, apenas salimos al parque hay consumidores, que al frente hay una tienda, que en el parque hay consumidores, que fácilmente hay acceso, pues socialmente estamos expuestos a. Si además socialmente es bien reconocido y bien valorado por nuestros pares, ¿sí? Por nuestros amigos, por las personas cercanas, por las personas significativas, el consumo de sustancias psicoactivas, pues eso también va a incidir en el consumo, ¿sí? Los factores psicológicos obedecen precisamente también a esos patrones de aprendizaje. Hemos visto por observación, si algún familiar nuestro consumía, es muy fácil que nosotros también aprendamos a consumir o familiaricemos, aceptemos, no lo veamos grave, no lo veamos delicado. Por cultura, bueno, yo no podría decir que la cultura paisa o que la cultura bogotana o que la cultura costeña o que la cultura nariñense o caleña únicamente son los que están, o boyacense, están asociados al consumo de una sustancia. Por lo general es el alcohol la que está de primera mano. No es solamente uno, yo creo que en nuestro país todas las regiones son o sea, tienen unos altos índices de consumo de alcohol y está familiarizado el alcohol, ¿sí? Como primera instancia. Entonces, todo lo que les decía, todas las celebraciones y a lo largo de la vida, si llega borracho, si está borracho, si se va a disfrutar con sus amigos, está muy bien. Si se va a hacer deporte, pero después del deporte consume, está muy bien. O sea, no le vemos problema a eso, ¿sí? Ya empezamos a ver los problemas más adelante. Bueno, ok.
Los factores psicológicos tiene que ver también la situación en la que tú estés, el tipo de infancia que hayas tenido y los eventos vitales o cruciales que hayas tenido durante tu infancia o que hayas tenido que experimentar en la adolescencia. No solamente quiere decir que una persona adicta es la que ha vivido en una familia disfuncional o ha tenido una familia que se separa o ha tenido un padre alcohólico, no, también seguramente también funciona para dificultades en la adultez. ¿Sí? Tiene que ver con las estrategias de afrontamiento que tú tengas, tiene que ver con el estado de ánimo que mantengas y tiene que ver, bueno, este es parte del biológico y es si tienes otro diagnóstico asociado, un doble diagnóstico que tenga que ver con el área mental, ¿sí? Eso también influye en el desarrollo de una adicción. Ok, muy bien. Es una enfermedad progresiva, sí, porque es que no es que cuando yo me tomé un trago ya me volví alcohólico o cuando yo me fumé el primer bareto ya me volví adicto o marihuanero, sí, como llamamos comúnmente a las personas que consumen marihuana o que me haya vuelto adicto. No, es progresivo. Comienza por uno y luego vamos aumentando la dosis, sí. La frecuencia y la cantidad es progresivo, lleva tiempo, depende del tipo de sustancia que tú consumas. Hay unas que son altamente adictivas, ¿sí? Que rápidamente generan adicción, como el cigarrillo. De pronto el alcoholismo demora un poco más en el tiempo para desarrollar una adicción. Depende de la sustancia. ¿Qué tan adictiva es la sustancia? ¿Qué tan adictiva es la sustancia? Es uno de los factores, pero también con qué frecuencia y con qué cantidad la consumimos. Sí, pueda que sea alcohol, pero si empiezo a tomar todos los días de primerazo, o sea, empiezo a tomar y entonces resulta que tomé hoy, tomé mañana, casi nunca ocurre así, va progresivo. Empezamos por una copa, empezamos por un alcohol suave, quizás por la probadita, que eso es otro tema que vamos a ver más adelante, y luego vamos experimentando otros niveles, ¿sí? Con el paso del tiempo, entonces ya no lo hacemos cada vez que hay un festejo, sino ya sabemos que cada viernes nos vamos, haya o no haya motivo, porque nos fue bien, porque nos fue mal, porque nos fue regular o porque no nos fue, ¿sí? Con el paso del tiempo vamos incrementando las actividades que hacemos en torno a que giran alrededor del consumo y bueno, es progresiva, o sea, es decir, se da a lo largo del tiempo. Casi nunca funciona de un día para otro. Quizás si la sustancia es altamente adictiva como el cigarrillo, les decía, o como la heroína, realmente la adicción se desarrolla mucho más rápido. En otras sustancias se lleva un poco más de tiempo, pero todas a la final son progresivas. O sea, no es que con el primero ya me volví adicto. No. Listo. Es fatal. ¿Por qué es fatal? Porque cuando tú ya tienes una adicción, o sea, has desarrollado una adicción, pues por lo general todas las áreas de ajuste de tu vida se desajustan, precisamente. Todas las áreas de ajuste empiezan a entrar en caos, ¿sí? Ya sea fatal, ¿por qué? Porque tenemos 5 lugares a donde terminar cuando hemos desarrollado una adicción. Uno de ellos puede ser la cárcel. ¿Por qué la cárcel? Porque bajo efectos de las sustancias podemos involucrarnos en una pelea, podemos agredir a alguien, podemos en este proceso, no solamente por el consumo, sino por el tipo de personas con las que nos vamos relacionando, por la necesidad de conseguir el dinero para poder consumir, resultamos involucrándonos en situaciones de riesgo, en situaciones que implican entrar a pandillas, entrar en grupos no muy recomendables, metiéndonos en negocios que tal vez son de alto riesgo, cosas que nos ponen pues en peligro, ¿sí? Entonces finalmente terminamos o en la cárcel o por una pelea o porque conduciendo nuestro carro bajo los efectos de sustancias psicoactivas atropellamos a alguien, o porque nos pusimos a robar, o si algún tipo de delincuencia ejercimos y nos cogieron. Ese es uno de los lugares donde podemos terminar cuando hemos desarrollado una adicción. Muchas veces terminamos ahí antes de tener una adicción, cuando ya empezamos a hacer un abuso de la sustancia, pero bueno, estamos hablando definitivamente del tema ya cuando hemos desarrollado una dependencia, ¿no? Ay, perdón.
Otro de los lugares a donde podemos llegar por el consumo de sustancias es en un hospital psiquiátrico, un hospital mental. ¿Por qué? Porque bajo efectos de la sustancia, pues ahí sí, ¿cómo es que es de este dicho? Esto cumple con su deber. Bueno, cada cosa cumple con su deber y definitivamente o podemos llegar intoxicados o podemos, producto del consumo de la sustancia, se puede haber un episodio psicótico, es decir, cuando tenemos alucinaciones ya sea auditivas, visuales, cuando tenemos delirio, bueno, una cantidad de cosas que son de tipo mental. Producto del consumo de sustancias, pues digamos que a dónde nos llevan si estamos hablando cosas disparatadas, si estamos haciendo cosas que están fuera de todo contexto, que no obedecen de pronto a una borrachera o a un simple consumo de otro tipo de sustancias, sino que ya empiezan a tener otro nivel, estás fuera de control, absolutamente desorbitado, pues a dónde te llevan, a un hospital psiquiátrico, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que por lo general cuando ya tienes un episodio psicótico o una intoxicación severa, pues te van a tener que dejar en desintoxicación, y mientras te regulan todos los síntomas, pues va a pasar mucho más de una semana dentro de un hospital psiquiátrico, donde te vas a tener que relacionar con otros tipos de personas que tienen trastornos mentales diferentes, y pues eso es un choque duro, ¿sí? Un choque duro con la realidad. Otro de los lugares donde puedes terminar, pues ya no es el hospital psiquiátrico, pero sí puede ser un hospital común y corriente, porque o fuiste el que atropelló a alguien o te atropellaron a ti, ¿sí? O porque te bajaste corriendo, te botaste de un carro porque estabas borracho, estabas muy contento, o tenías la paranoia que te iban a robar, o porque te expusiste a un sitio, a sitios de riesgo y efectivamente te robaron, o porque te caíste y te lastimaste, porque en una pelea te lastimaron a ti, bueno, tantas cosas que pueden pasar y que puedes, estando bajo efectos de la sustancia, que te pueden llevar a un hospital, ¿sí? Y no solamente no solamente terminar en una desintoxicación, sino que además de eso puedes perder alguna parte de tu cuerpo, afectar algún órgano de forma significativa, como les decía, la cirrosis, adquirir una enfermedad de transmisión sexual, porque estando bajo los efectos de la sustancia, pues ya no supiste ni con quién estabas, y entonces resultaste con uno y otro, y eso te produjo promiscuidad, y te generó, en este tema de la promiscuidad, pues te arriesgas a adquirir una enfermedad de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Otro de los sitios donde puedes terminar producto del consumo de sustancias, haber desarrollado una adicción, pues es un cementerio, ¿sí? Por eso dice que es fatal. Lo mismo, porque estando bajo efectos de la sustancia te caíste y te diste un golpe que fue letal, porque te atropelló un carro, porque en una pelea te atropellaron, te lastimaron, te hirieron, porque una sobredosis, por una intoxicación alcohólica severa, por un síndrome de abstinencia severo, bueno, porque en medio del consumo de sustancias decidiste que era mejor quitarte la vida, y entonces no tomaste una buena decisión y te lanzaste. Bueno, cuántas cosas pueden pasar, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de ideas puedes terminar en el cementerio. Entonces ya vemos que una cárcel, el hospital psiquiátrico, el hospital común y corriente, el cementerio, y en muchos otros casos puedes terminar en la calle, en la indigencia. Cuando ya definitivamente estás consumido y poseído por la sustancia, y definitivamente en tu casa ya no te aguantan, ya nadie te resiste, te la pasas pues drogado o borracho todo el tiempo, donde ya no te importa absolutamente nada, donde ya no tienes nada, donde lo has perdido todo, pues terminas en la cárcel, ¿sí? Quisiera agregar un sexto lugar, en la cárcel, no, en la calle, perdónenme. Quisiera agregar un sexto lugar, y creo que es, de todos los que he mencionado, es el lugar más considerado posible y que más beneficios puede traernos, y es un centro de rehabilitación, ¿sí? Es un centro de rehabilitación a partir de una situación de haber tocado un fondo producto del consumo de sustancias, y llegar a un centro de rehabilitación para darse una nueva oportunidad y enfrentar esta enfermedad de la adicción como debe ser, ¿no? Ok, bueno.
Entonces me dice que es una enfermedad progresiva y fatal. Ya saben que podemos llegar a 6 sitios, que solamente nos lleva a 6 sitios, no nos lleva a ningún otro. Caracterizada por episodios continuos, ¿sí? Es una enfermedad progresiva y fatal caracterizada por episodios continuos. ¿De qué serán? ¿Qué será lo que se presenta continuamente? Descontrol, porque hay caos, ¿sí? Hay caos, hay un descontrol. No tengo control de mí, no tengo control de las cosas que me rodean, de lo que me pertenece, no tengo control. Hay distorsiones del pensamiento, es decir, ya no tengo sano juicio, ya no tengo la razón, ya no puedo hacer uso de la razón tal cual como es, no puedo ver la realidad tal cual como es, ¿sí? Todo el mundo me dice que yo estoy como tomando mucho, pero yo creo que no. Yo creo que yo lo estoy manejando. Yo paro cuando yo quiera, ¿sí? No fue tan grave. No fue tan grave. Bueno, ese obedece al siguiente y es la negación. Yo estoy negando que tengo un problema, ¿no? Hay distorsiones en el pensamiento y hay una negación absoluta de que tengo un problema, de que he desarrollado una enfermedad, de que no lo puedo controlar, de que no puedo parar cuando yo quiera. Niego que realmente todo esto esté trayéndome consecuencias negativas a la vida, o pueda que yo lo acepte, pero lo minimice, que es otro punto, ¿sí? En donde digo, sí, pero no fue tan grave, o sea, me gasté todo lo del sueldo, no pagué el arriendo, me echaron del trabajo, pero no es tan grave. Es que el jefe me la tenía montada, no es porque yo todos los días llegue con tufo o enguayabado, o porque mientras esté en mis labores consuma y esté en otro planeta mientras estoy en mis labores, sino fue porque el jefe me la tenía montada, ¿sí? Me están cambiando de colegio porque todo el tiempo me meto en problemas, llego bajo efectos de la sustancia, soy grosero. No necesariamente este caos y descontrol se genera solo estando bajo efectos de la sustancia. Cuando yo ya empiezo a tener una adicción, estando sin consumir, también empiezo a tener un descontrol de mí, porque creo que todo mi ser está en función de consumir, entonces ya no me importa. Entonces ya soy irresponsable, soy apático, no me interesa lo que pase, soy irreverente, finalmente mi motivación y todo mi centro, mi ser, mi universo está centrado en cuándo voy a consumir, cómo voy a consumir, con quién voy a consumir, de dónde voy a sacar el dinero para consumir. Todo mi mundo gira en torno al consumo, ¿sí? Lo demás ya no importa si me echan del trabajo, no importa si me echan de la casa, no importa si mi mujer me abandona, no importa si pierdo los estudios, no importa si me echan del colegio, no importa si me gasto la plata, no importa si me coge la policía, no importa si amanezco durmiendo en la banca del parque, no importa si me tienen que echar por cansón, no importa que haya perdido todos mis amigos, no importa nada, desde que pueda consumir, ¿sí? Para poder hablar de dependencia física y psicológica, las personas presentan 3 o más de los siguientes síntomas o características a lo largo de un periodo de 12 meses. Son los que les voy a leer y los que les mencionaba al comienzo. Quiero que ustedes vayan pensando. Son 7 puntos. Y si usted presenta 3 o más de estos, podría pensarse que usted tiene una adicción, ¿sí? Esto es un ejercicio reflexivo. Como sabemos que la mayoría de los que nos ven en estos videos son familiares de las personas que tienen un problema de adicción, piensen en su familiar, si presenta o no presenta estas características, ¿sí? La primera es un fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia. Es un fuerte deseo, ¿sí? O una necesidad biológicamente y psicológicamente usted necesita consumir, ¿sí? No se halla si no puede consumir, ¿sí? Se pone irascible si no lo logra, no le importa que tenga que sacar cosas de su casa para poder ir y vender y consumir, no le importa si tiene que abandonar su trabajo, no le importa si no va a estudiar, no le importa si usted no llega este día por estar en consumo en su casa, ya lo tienen planillado que si no vuelve a llegar entonces lo sacan, no le importa. Ese fuerte deseo, ese es un fuerte deseo y necesidad absoluta por consumir la sustancia, lo que llamamos adicción meramente.
La segunda característica es la dificultad para controlar dicho consumo. Es decir, yo ya dije que yo mañana no consumo, pero no cumplo. No, yo no lo vuelvo a hacer, de seguro no. Estoy juiciosa 1 o 2 semanas, pero a la tercera otra vez. ¿Sí? No, es que yo me voy a tomar solo una y no más una, pero resulta que una y hasta que no acabó, no, hasta que no se acabó con toda la tienda, no pudo parar. ¿Sí? No, es que yo solamente me voy a fumar uno, no, es que solamente vas a ponerme un pase, es que, pero definitivamente no lo puedo controlar. O sea, por más de que yo digo, sí, yo lo puedo controlar, yo sé cuándo parar, por más de que yo digo eso, siempre rompo mi palabra, siempre rompo mi compromiso, mi acuerdo, o sea, no puedo controlar esto, ¿sí? Hay personas que definitivamente no pueden, o sea, dicen, bueno, me voy a tomar una dosis y me voy, pero resulta que no, voy a fumar o consumir una dosis y me voy, pero hasta que pasan 2 o 3 semanas y está metido allá en el chuzo en donde lo metieron y ya debe esta vida y la otra, y ya le toca llamar a la familia para que vaya a rescatarlo y a pagar todo lo que debió, lo que debe, donde ya vendió los zapatos, mucho le faltó vender la ropa interior, no puede parar, ¿sí? Ok, después de que dijo que solamente iba a echar una miradita y ya. Ok, la tercera característica, el síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo. Entonces vamos a hablar del síndrome de abstinencia. Dice, síndrome de abstinencia al parar o reducir el consumo. El síndrome de abstinencia es efectos fisiológicos y psicológicos que se generan cuando yo decido detener o no parar, no volver a consumir, o disminuyo la cantidad de consumo que tengo frecuentemente. Entonces, los síntomas fisiológicos pueden ser muchos, depende de cada persona. No a todo el mundo le da igual. Pero las generalidades son ¿qué? Que entonces empiezas a temblar, te sudan las manos, te duele el estómago, te da soltura, te da taquicardia, te da dolor de cabeza, sientes como si tuvieras una gripa, es que te vas a morir, te duelen los huesos, te sientes muy mal. Yo he visto síndrome de abstinencia que generan hasta convulsiones, ¿sí? Convulsiones, hemos visto, se ve de todo. Psicológicamente, pues, ¿qué pasa? Entonces ese síndrome de abstinencia me pongo de mal genio, irascible, no me aguanto nada, muy sensible, todo me hace llorar, creo que me voy a morir, es la muerte misma, pánico, angustia, miedo, rabia, frustración, no me hallo, todo el tiempo estoy pensando en cómo consumía, por lo general, entonces me voy a los pensamientos de cuando consumía y la pasaba chévere, se me olvida los momentos malos, me concentro solamente en los buenos y se me olvidan los malos que me ha traído el consumo. Es ese desasosiego, esa agonía que solamente para cuando vuelves a consumir, ¿sí? Esos síntomas físicos son tan fuertes que solamente se quitan cuando consumes. Ese es el síndrome de abstinencia. Tú disminuyes la cantidad de sustancia psicoactiva que consumes o dejas de consumir y aparecen estos síntomas psicológicos y físicos en ti que te llevan de nuevo a consumir, ¿sí? La tolerancia es el siguiente punto. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es cuando tu cuerpo ha hecho habituación, ¿sí? Es decir, cada vez necesitas más sustancia para obtener el mismo resultado. Al comienzo nos emborrachábamos con 2 cervezas. Después, entonces ya necesitamos 6. Ya para poder otra vez quedar prendidos, quedar en ambiente, ya no necesitamos 2, necesitamos 6. Después, entonces ya las 6 no nos hacen ni cosquillas, necesitamos 15. Y después ya ni siquiera con un petaco y un litro de aguardiente y estamos todavía, entonces nosotros sacamos pecho porque somos aguantadores, porque resistimos, porque ya hacemos competencias a ver cuál es el que toma más, el que se duerme primero, le quitan las cejas, ¿sí? Y eso mismo pasa con las otras sustancias psicoactivas. Al principio fumamos un poquito y ya luego entonces lo hacemos fuera de, digamos que estamos hablando del tema de la tolerancia, que tiene que ver con la cantidad de sustancia y la frecuencia con la que la hacemos, ¿no? Entonces necesitamos cada vez más sustancia y lo hacemos con más frecuencia, ¿sí? Pero también podemos incluir en este pedacito
en el que también vamos rompiendo límites, que creo que es el siguiente punto. Lo voy a conectar, y es el de abandonar progresivamente intereses ajenos al consumo, ¿sí?, de la sustancia. Es decir, antes hacíamos deporte o antes salíamos con los amigos y entonces ahora ya no. Voy abandonando esas otras actividades, ¿sí? Antes compartía con mi familia, antes salía con ellos, compartía con mi pareja, pasaba tiempo con ellos, aprendía, hacía cursos de alguna cosa, aprendía otras actividades, hacía horas extras en mi trabajo, alguna cosa, pero entonces empezamos a reducir todo eso para dedicarle mucho más tiempo a la actividad, pero de consumo, ¿sí? Cada vez nuestras actividades van más relacionadas con consumo. O sea, si me invitan a una reunión, pero yo sé que no va a haber consumo o no voy a poder consumir, no voy, ¿sí? No, porque si me emborracho, pero pues si entonces yo me consumo algo, otra cosita, si me fumo alguna cosita, si me vuelo alguna cosita, ya no. O sea, si me va a ver, me van a criticar, me van a señalar, no lo voy a poder hacer, entonces mejor no voy, ¿sí? Entonces invierto, la inversión de tiempo para esta actividad del consumo cada vez es mayor, ¿sí? Y lo mismo, bueno, no solamente para consumir, sino para obtener la sustancia, porque no siempre es tan accesible como el cigarrillo o el alcohol, que tú sales a la puerta de tu casa y al frente ya hay una tienda. Hay otras sustancias que realmente requieren que tú te dirijas a otras partes y consigas determinadas personas para poder comprar. Entonces no solamente el consumo, sino para poderla conseguir, ¿sí? ¿Cómo lo relaciono con la tolerancia? Es decir, cada vez mi vida gira más en torno al consumo que a otras cosas, ¿sí? Entonces todo se va reduciendo al consumo. Toda mi vida gira en torno al consumo y ya, pare de contar. Empiezo a guardar secretos, a decir mentiras, a manipular, a engañar, ¿sí? La última característica es persistencia en el uso de la sustancia, a pesar de percibir de forma clara y contundente sus efectos perjudiciales o negativos, ¿sí? Yo insisto en consumir. Pueda que al principio me haya generado placer, me haya generado cosas chéveres, agradables, ricas, pero con el tiempo estos efectos se fueron disminuyendo, pero yo no dejo de hacerlo, ¿sí? Ya no la paso chévere cuando tomo, ya no me relajo, sino que de una vez me pongo así depresivo, me pongo a llorar, me pongo histérico, me pongo a pelear con todo el mundo. Ya no es tan chévere beber, pero no lo dejo de hacer, ¿sí? Empiezo a tener problemas en mi casa, empiezo a tener problemas en los estudios, en el área educativa, en el área laboral empiezo a tener problemas, en mi salud empiezo a tener problemas, en mis amigos se reducen, ya no es solamente, no tengo amigos de todas clases, sino que ahora solamente tengo amigos de consumo, los con los que puedo ir a tomar o a consumir, ¿sí? Los otros ya los saqué, los otros ya tengo problemas con ellos. O sea, a pesar de que las consecuencias negativas que ha traído a mi vida el consumo de sustancias son evidentes, claras y contundentes, yo continúo y persisto en el consumo de esta sustancia, ¿sí? A pesar de que he perdido personas significativas en mi vida, tal vez buenas cantidades de dinero, buenas opciones laborales, me he metido en problemas, ya me he metido en la cárcel, tengo deudas, etcétera, etcétera, continúo con el uso de la sustancia, a pesar de que me está haciendo daño en alguna área significativamente, o en todas, o en parte, lo sigo haciendo, pase lo que pase, ¿sí? Si cumplen 3 o más de estos criterios, tengan presente que seguramente ya es un candidato con una alta probabilidad de haber desarrollado dependencia o adicción a las sustancias psicoactivas, y pues que ya tiene una enfermedad adictiva. Quiero que reflexionen acerca de esto, piensen en sus familiares, si usted es consumidor, piense en usted, si cumple 3 o más, busque ayuda,
Permítase, dese ese chance, esa opción. Si usted no es el que consume, pero es su familiar y su familiar no quiere recibir la ayuda, está en total negación o minimización del problema que tiene, busque ayuda para usted, porque en la medida en que usted busque ayuda para usted va a entender mejor a qué se enfrenta, va a entender de qué manera usted le ayuda, es un socio de la enfermedad, es un, tal vez la palabra es, bueno, un socio sí, pero también es un mantenedor de la enfermedad sin darse cuenta, a pesar de que usted dé cantaleta, a pesar de que usted cierre la puerta, a pesar de que usted le muestre, a pesar de que usted lo salve y lo rescate, es un socio mantenedor de la enfermedad, ¿sí? Entonces, no espera que su familiar decida venir por la ayuda, los esperamos a ustedes también. Si ya están en proceso sus familiares, tome conciencia, porque los codependientes también entramos en negación, que son los otros los que tienen que cambiar y no yo. Tome conciencia de que también es importante que nosotros como codependientes familiares, personas allegadas, generemos cambios en nuestras dinámicas, en nuestras formas de relacionarnos con esta persona y más de acusación, más de juzgamiento, más de apretón, son cambios significativos que muevan al otro a realmente asumir las consecuencias de sus actos y hacerse cargo de lo que le está pasando. Bueno, creo que por hoy les voy a dejar con esta reflexión y nos vemos la otra semana. Que tengan un resto de semana hermoso. Cualquier cosa no duden en escribirnos, nos contactan, que nosotros ponemos siempre nuestros datos en la parte de abajo del video. Si pueden compartir este video con otras personas que consideren que lo necesitan, nos encantaría que lo hicieran. Nos pueden escribir, nos pueden llamar y bueno, los esperamos con los brazos abiertos a pesar de la pandemia en Fundar. Chao, chao.